Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adán Herrera, somos Criminología en Acción. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo el día sábado 15 de noviembre de 2025. Estamos conmemorando el Día del Criminólogo. El Día del Criminólogo en México se celebra el día 16 de noviembre, pero hemos lanzado al público una serie de ponencias y este espacio le hemos llamado un simposio para conmemorar el Día del Criminólogo. Son bienvenidos. Estamos en la segunda exposición del día sábado 15 de noviembre en conmemoración del Día del Criminólogo. Buenas tardes, son bienvenidos. Vamos a continuar a lo que viene siendo la segunda exposición de este simposio internacional que en conmemoración y en memoria de lo que viene siendo el Día del Criminólogo y del doctor Alfonso Quirós Cuarón. En México celebramos el día 16 de noviembre, el Día del Criminólogo, y a través de ello hemos sacado varias ponencias, varias participaciones, las cuales el día de hoy, en este momento, es la segunda exposición. En esta exposición vamos a hablar de la penología. Y terminando esta ponencia, tenemos dos ponencias más. El día domingo 16 tenemos la última ponencia. Por si nos quieren seguir, nos quieren dar line, nos pueden mandar un mensaje al 55 29 88 52 72. Vamos a estar a la orden dando respuesta a todos sus comentarios, a todas sus dudas, todas sus preguntas. Son bienvenidos. También hemos lanzado en lo que viene siendo grupos de WhatsApp esta convocatoria para conmemorar el Día del Criminólogo. En estos trabajos en colaboración con Mundo Jurídico, 25 años en Latinoamérica de arduo trabajo de Mundo Jurídico y una alianza que hemos establecido y hemos estado trabajando. Nos vamos posicionando número uno a nivel internacional y nacional en todos estos contenidos de ciencias criminológicas, ciencias forenses, ciencias penales. Saludos a todos los que nos siguen y nos visitan por nuestro canal de YouTube de Criminología en Acción. Les pedimos que se suscriban, nos compartan, se los vamos a agradecer muchísimo en esa parte. Y también a todos los que están conectados a través de la plataforma de entretenimiento de lo que viene siendo TikTok, del perfil de Adán Herrera. Vamos a estar compartiendo estas grabaciones en estos perfiles. Entonces, sí les aseguro que van a estar constantes y también vamos a subir la mayoría. Como ya les vengo comentando, la segunda exposición del día de hoy vamos a estar trabajando por medio de 30 minutos, 40 minutos para dar un espacio de tiempo para un break y después regresar con la tercera exposición del día de hoy. Así que siéntanse cómodos, vamos a hablar brevemente de lo que es la penología. Para eso nos vamos a basar en el libro de Luis Rodríguez Manzanera, escrito por el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Este libro de penología, editorial Porrúa, Avenida Argentina, número 15 en México. 2015. ¿Quién fue Luis Rodríguez Manzanera? Profesor titular de Criminología y Penología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad La Salle, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística, presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Criminología, presidente honorario de Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza de Criminología, CIECRIM, profesor e investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, investigador nacional número 2, Sistema Nacional de Investigadores. A través de él nos vamos a basar en esta ponencia para hablar de lo que viene siendo la penología. Son bienvenidos, recuerden, mi nombre es Adán Herrera, somos Criminología en Acción. Y nos puedes mandar un WhatsApp al 55 29 88 52 72. En conmemoración al Día del Criminólogo, hemos sacado al público este simposio que va a constar de este día sábado
15 y domingo 16. El día de hoy es la segunda exposición, el tema es penología. El día de mañana tendremos 1 o 2 participaciones y daremos por terminado. También, si tú requieres la constancia de participación, nada más tiene un costo de 120 pesos al público en general, y al interesado el acceso es gratuito. Hemos subido el link de acceso en las plataformas y redes sociales por si les interesa también conectarse a través de plataforma Meet, y si no, también a través de lo que viene siendo nuestro canal de YouTube. Ahí también estamos nosotros transmitiendo en vivo este simposio internacional en conmemoración del Día del Criminólogo. Y también nos pueden mandar un WhatsApp al 55 29 88 52 72 y te lanzamos si quieres también lo que viene siendo el line de acceso. Saludos a todos aquellos que nos siguen y nos están viendo en vivo en nuestro espacio de TikTok de licenciado Adán Herrera. Como bien les comento, en cuanto esté la grabación se las voy a compartir. Tenemos otro espacio de TikTok que le llamamos Criminología en Acción. También ahí vamos a estar compartiendo este tema. Este tema de la penología es muy extenso. Lo que pretendemos ahorita en la introducción es tener un acercamiento, un conocimiento general de lo que viene siendo esta ciencia. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué hacemos énfasis en ella? Que en México está en pañales, al igual que la criminología, al igual que la victimología. Casi nadie habla de la penología. Al menos algunos abogados, algunos juristas, algunos tratadistas se meten en esta cuestión de estar investigando y analizando la penología. Pero es muy interesante porque vamos a ir viendo algunos puntos estratégicos y sobre todo definiciones para poder entender qué es la penología. Como bien les comento, en México está extremadamente en pañales. Lamentablemente falta mucho sobre criminología y ciencias criminológicas, pero nosotros en Criminología en Acción venimos trabajando ya en línea, en vivo, de más de 4 años. Aunque ya llevamos una carrera en el transcurso de todo este conocimiento. Estuve trabajando 5 años en la Infantería de Marina Armada de México, también estuve trabajando en seguridad pública. Después fue como me fui involucrando y me agradó esta parte del derecho, de la psicología y de lo que viene siendo la criminología. Somos egresados de la Universidad Univer Millennium, la gloriosa Univer Millennium. Se la recomiendo para que ustedes estudien una licenciatura en criminología. Está en el Estado de México, está en la Ciudad de México y también en la República. Ya han ido ocupando uno de los mejores lugares y posicionamientos sobre esta licenciatura. Soy licenciado en criminología, cuento con un diplomado en inteligencia contra inteligencia criminológica, director general del Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción, escritor y gerente general de la Consultoría Criminológica en Seguridad Patrimonial. Por si les interesa, también tenemos ese proyecto. Llevamos trabajando 18 años en el ámbito de la seguridad privada, seguridad patrimonial. Somos los pioneros y hemos profesionalizado este trabajo en el ámbito de la seguridad patrimonial. Quien vean en términos de seguridad corporativa, seguridad empresarial, criminología corporativa, criminología empresarial, seguridad patrimonial, nosotros lo hemos profesionalizado y hemos trabajado sobre lo que viene siendo la seguridad patrimonial y hemos sido los pioneros en México de estos temas. Por si les interesa, también tenemos la consultoría criminológica en seguridad patrimonial. Entonces, una breve reseña de lo que es mi CV y mi expertise. Y también docente en línea, como bien les comento, desde más de hace 4 años. Y el día de hoy también docente ya en universidad presencial en el Estado de México. Estamos dando algunas clases de criminología y criminalística. Y seguimos avanzando, como bien les comento, nos vamos posicionando a número 1 a nivel nacional e internacional, alianza con un mundo jurídico.
también colaboración con Argentina, con la licenciada Natalia Ortiz, y tenemos otros proyectos en mente y puerta. Entonces tenemos un gran alcance y el día de hoy nos estamos extendiendo. También tenemos cursos de criminología, de ciencias penales, de ciencias forenses, por si les interesa, estamos a la orden. Entonces continuamos con el tema que nos compete, que es el de penología. Ya presenté el libro, vamos a ver rápidamente por qué nos interesa la penología, porque es un tema que nos debería de interesar o deberíamos estar investigando. Una ciencia olvidada tal vez el día de hoy hasta por los mismos criminólogos, ¿no? La penología es una de las ciencias criminológicas. Recordemos que para hablar de criminología necesitamos entender y estudiar las ciencias criminológicas. ¿Cuáles son estas ciencias criminológicas? Lo componen lo que vienen siendo antropología criminológica, biología criminológica, sociología criminológica, lo que viene siendo victimología criminalística y lo que viene siendo penología. También le hemos sumado la política criminológica, pero esa es vertiente o es la médula espinal o la columna vertebral de la prevención, la política criminológica. Entonces, como es una de las ciencias criminológicas, nos interesa y nos atañe estudiar la penología, ¿vale? La penología, como bien les comento, es una ciencia hasta del mismo criminólogo olvidada, pero nos da mucho aporte su estudio por los contenidos y la introducción que vamos a ir haciendo. Nosotros hemos lanzado un curso, diplomado, taller, seminario, conferencia y clases máster acerca de específicamente de la penología. Y ahí pues ya lo vamos a ver con una extensión mayor a profundidad, porque estamos hablando de no nada más una ponencia de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Estamos hablando de en promedio de más de 30 horas, de 70 horas de capacitación, 80, nada más referente a la penología, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo y lo vamos a aterrizar también en la práctica, que es lo que nos interesa. Por eso nos hemos nombrado desde el inicio Criminología en Acción, por ponernos en acción y sobre todo al alumno, al interesado que vea la forma de cómo se practican estas ciencias. Es una cuestión incoherente del sistema laboral, porque cuando vas a pedir trabajo, aún teniendo ya tu certificado, tu título y cédula, te piden experiencia. Y la experiencia, ¿cómo la vas a formar? Con la práctica y ponerte en acción. Entonces, no, de ahí surge Criminología en Acción y surge esta asociación que, en cierto modo, hemos tratado de informar y reinformar a personal, alumnos, ciencias afines, que no son criminólogos, la esencia de la criminología, su objetivo y su alcance. Entonces, desde ahí partimos para nosotros ponernos en acción y, como bien les comento, más de 4 años ya al público en general. Tenemos varios grupos que estamos dando clases en línea. Vamos a aperturar en enero, en febrero, varias promociones en colaboración con Mundo Jurídico, en colaboración con profesionales de Argentina, profesionales también de otros países. Entonces tenemos un gran alcance. Por eso te invito a que te unas, te suscribas al canal de YouTube y nos compartas y nos mandes un WhatsApp. Entonces nos interesa la penología, porque es una de las ciencias criminológicas. Recordemos que en la práctica, ya en la modo operativo, le vamos a llamar síntesis criminológica. Entonces, la criminología nos va a dar un aporte tremendo en la cuestión de estar analizando la pena, las penas, la desviación, las medidas de seguridad, las medidas cautelares, el sistema penitenciario, los sistemas penitenciarios, el fracaso de la prisión y, sobre todo, vamos a estar velando por un buen tratamiento eficiente para la persona privada de su libertad. Recordemos que a nivel constitucional se le llama PPL, persona privada de su libertad. Entonces, este libro nos va a narrar lo siguiente. Para empezar, vamos a ver qué es la penología. Concepto. Quien nos quiera seguir y tenga en este libro del Dr. Luis Rodríguez Manzanera, Penología Editorial Porrúa, Avenida Argentina, número 15 en México. Es de la edición del año 2015.
Dice el concepto de penología. En nuestra opinión, penología es el estudio de la reacción social y el control social que se produce contra personas o conductas que son captadas por la colectividad o por una parte de ella como dañinas, peligrosas y antisociales. Eso es lo que es la penología, es el estudio de la reacción y el control social. Recordemos que parte del estudio hoy en día actual de la criminología es el control social. Entonces, parte de aquí vamos a ver esta cuestión del control social, porque sabemos que si hablamos del control social, ¿quién es el control social? ¿Quiénes engloban el control social? Pues los poderosos a nivel mundial, las sectas como los Illuminatis, las familias de renombre, familias de marcas que han hecho un imperio, lo que viene siendo la religión, el sistema político, ¿no? Todos aquellos empresarios que abarcan todo el capitalismo y todo el monopolio económico a nivel mundial, entre algunos otros que gobiernan y tienen el control del mundo, porque atrás de ellos hay familias enteras y eso se le llama control social, esa manipulación de las masas, porque a través de que hoy en día a lo mejor hay pueblos o países libres y soberanos, aún así seguimos manipulados, y a través de redes sociales, del internet, de plataformas de entretenimiento nos venden lo que está bien, lo que está mal y lo que es bien para nosotros. Entonces de una u otra manera nos siguen manipulando. Les recomiendo leer un libro de Orwell George, si no mal recuerdo el nombre, bueno, lo van a encontrar como el libro de 1984. Es una representación de lo que era el futuro en aquel tiempo y es lo que nos está alcanzando. Cómo nos manipulan, cómo nos controlan, cómo nos observan. Entonces, ahí es una cuestión del control social. Entonces, la penología va a estudiar la reacción y el control social, ¿vale? En esta forma, la penología se plantea como la explicación de la reacción social y su objeto de estudio se aplica notablemente rompiendo los tradicionales límites jurídicos que indebidamente se les había impuesto. Debemos adelantar que existen múltiples formas de reacción social, que solo algunas de ellas revisten formas jurídicas. El estudio de la reacción social como fenómeno biopsicosocial es el meollo de la penología, y cuando estudia la reacción social jurídicamente organizada y su forma más grave, la reacción penal, no lo hace desde el punto de vista jurídico, sino desde el enfoque fáctico. Tiene razón Pérez Pinzón cuando afirma que esta ciencia es de tipo eminentemente naturalístico, pues se dedica a recoger datos, analizarlos, evaluar sus resultados de hecho y realizar hasta donde fuere posible experimentos. Nosotros como criminólogos analizamos la reacción social y lo que viene siendo el control social más allá y sobre la misma vertiente interna de lo que viene siendo la reacción jurídica, porque vamos a ir más allá nosotros de nada más estarlos analizando esta parte desde el ámbito jurídico. Nos vamos a meter desde una postura psicológica, social, de lo que ocasiona estas penas o este control social, ¿no? Para ello, pues la penología nos va a suministrar las herramientas, las definiciones y una metodología para llegar a hacerlo. Lo que para unos puede ser algo benéfico, para otros puede ser algo perjudicial, y lo vamos a analizar casi al final de la exposición. ¿A qué me refiero con este apartado, no? Para mejor comprensión de la definición, de nuestro punto de vista es necesario analizar brevemente algunas definiciones de la penología que han elaborado diferentes autores. La definición clásica y más seguida por los diversos tratadistas es la de Cuello Calón, definición que fue evolucionando desde su primera penología hasta su moderna penología. La penología describe la materia como el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito, tanto de las penas propiamente dichas como de las medidas de seguridad. Aquí ya vemos otra definición que nos da más alcance, porque habla de que es el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito, y a través de la penología, a través de la
política criminológica vamos a ver estas estrategias, estos medios para poder nosotros prevenir el delito, contrarrestarlo, neutralizarlo y desinhibir todos los factores de riesgo en el desarrollo y aparición de estas conductas delictivas, o hablando propiamente de la criminología, conductas antisociales. La moderna penología agrega el estudio de los diversos medios de represión y prevención directa del delito, penas y medidas de seguridad, de sus métodos de aplicación y de actuación postpenitenciaria. Entonces, ya agregándole a un concepto más moderno, esta cuestión de la penología, estudio de diversos medios de represión y prevención directa de delito, penas y medidas de seguridad, de sus métodos de aplicación y de la actuación postpenitenciaria. Es que también esta cuestión de la penología se va a meter con esos medios de represión que hace el Estado hacia la sociedad, del Estado hacia el delincuente, del Estado para poder controlar la parte de lo que es la delincuencia, el delito y el delincuente, ¿no? Y a través de eso, a nivel constitucional en México, surgen lo que vienen siendo las medidas cautelares, medidas de seguridad. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Reducir el hacinamiento y la sobrepoblación en las prisiones en México. Entonces, para eso necesitamos agarrarnos la penología, porque la penología va a estudiar la pena, la punición y esta cuestión de la reacción social que ocasiona la pena hacia el delincuente. En verdad, lo neutraliza, en verdad le ocasiona que desista de los que no han cometido delitos, que no lo hagan, y de los que ya lo hicieron se arrepientan. En verdad es una cuestión de tratamiento o es una cuestión de venganza del Estado y de la sociedad impuesta al actor del delito, ¿no? Esa es una interrogante. De hecho, el maestro Jan Reul nos deja una exposición, y quien desee se las puedo compartir, la cual se llama La pena de muerte, una venganza o un medio de tratamiento efectivo para el delito, ¿no? Tiene otro nombre, pero es la esencia de lo que viene siendo esta exposición, casi 2 horas de participación. No hemos tenido la oportunidad de transmitirlo por canal de YouTube. Sí tenemos una con el maestro Jan de la prevención sexual, de este delito de lo que viene siendo la violación, delitos sexuales a menores de edad y cosas de esta línea de referente a ese delito, desde la postura y análisis criminológico. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Criminología en Acción. Entonces aquí estas cuestiones también ya empieza a formarse más un concepto y una extensión más amplia. Por eso les comentaba que hablar de la penología es inmenso. Simplemente este libro son 500 páginas del doctor Luis Rodríguez Manzanera, imagínense. Entonces, dense la oportunidad de tomarse un diplomado, un curso con nosotros y profundizar en estos temas. Continuamos. El término penología, la voz penología, escribía Howard Wines. Parece fue inventada y aplicada por primera vez en Norteamérica por Francis Lieber, 1800-1872, que la definió como la rama de la ciencia criminal que trata o debe tratar del castigo del delincuente. Como bien les comento, también va a haber esa cuestión, si es fructífero para el delincuente tal pena. Y aquí ya vamos a ver en este libro, como en penología, esta cuestión de la prevención especial para diferentes actores del delito, cómo se les sanciona a diferentes actores del delito. Sabemos que antes se le llamaba peligrosidad, hoy se le llama riesgo social. Este nivel de riesgo social bajo, mediano, alto o absoluto al tipo de actor del delito, si es premodelincuente, si es habitual, si es reincidente o si es profesional ya en el delito, ¿no? Entonces lo va a investigar, lo va a analizar y va a hacer recomendaciones. Por eso es muy importante estudiar la penología y profundizar en estos temas, ¿no? Porque nos va a dar una extensión de lo que viene siendo lo mejor
para el delincuente, que es el tratamiento. Recuerden que hasta a nivel constitucional y a nivel de derechos humanos también esa cuestión se le va a ver los beneficios a las personas privadas de su libertad, ¿no? Entre los tratadistas franceses es común utilizar penología y ciencia penitenciaria como sinónimos. Así Largier dice que el estudio de las penas constituye la ciencia penitenciaria o penología, que en sentido amplio comprende también el estudio de las medidas de seguridad, al lado del derecho penitenciario, acerca de las prisiones, la medicina y la arquitectura penitenciaria, etc. Por si en su país pueden encontrarlo o van a estudiar, diferente del término penología, también lo vamos a encontrar como ciencia penitenciaria. Vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la penología. Para que un conjunto de conocimiento pueda ser considerado como ciencia, debe tener ante todo objeto y método de estudio. Recordemos, la criminología tiene su objeto de estudio, su metodología. Entonces la penología también tiene su estudio y su método de estudio. Aunque el problema del objeto, dedicaremos el capítulo 3 para redondear la idea de ciencia penológica. Adelantaremos algunos conceptos. El estudio de la penología lo constituyen las reacciones sociales que se generan ante conductas o sujetos que son percibidos por la colectividad como perjudiciales o peligrosos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la penología? Es las reacciones sociales que se generan ante conductas o sujetos que son percibidos por la colectividad como perjudiciales o peligrosos. Sabemos que el poderoso, los legisladores, los diputados, los senadores, todos los que están detrás del sistema público, del sistema, al hablar del sistema estamos globalizando a nivel mundial esta cuestión. Ellos dicen que es delito y que no es delito. Hay unos abogados, hay unos criminólogos, hay unos penólogos que afirman que entre menos penas habría menos delitos, porque quieren tipificar todo lo que encuentran a su paso, cuando no han hecho un estudio exhaustivo de las necesidades reales de cada país o cada colonia y poder lograr esa cuestión. No estoy diciendo que no deberían de haber prisiones, no debería de haber seguridad pública, no debería de haber legisladores, gobernadores, abogados. O sea, no estoy diciendo esa cuestión, ¿no? Es muy diferente. Simplemente el hacer un verdadero análisis científico de la reacción que ocasiona que existan personas desviadas. Hablemos de términos penológicos y hablemos de términos criminológicos, conductas o sujetos antisociales. Para disminuir, tendríamos que hacer un estudio y un análisis, y se necesita un equipo interdisciplinario donde intervenga el criminólogo, el abogado, trabajo social, el docente, el director, el sector público, sector privado, las familias y penólogos, para poder hacer una verdadera prevención integral. Yo sé que estamos a ciegas, tal vez hasta en México, en cuestiones de prevención, de seguridad nacional, pero estamos haciendo la diferencia porque estamos informando, reinformando, educando y reeducando la necesidad vital de un criminólogo en el sector público y sector privado y en las otras áreas sociales. Entonces la penología va a estudiar esa reacción. Recordemos, en cierto modo, en noticias mediáticas nos dicen los diputados o gente que pretende subir al poder o quieren que le des tu voto a su partido. Penas y sanciones de 80 años, 90 secuestradores o cadena perpetua, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Y quieren hacer una cuestión de intimidación para que el actor del delito se retraiga y ya no cometa el delito. Sabemos y lo hemos visto, y también la penología se va a encargar del estudio de los sistemas penitenciarios en el mundo, y el día de ayer en un ciclo de conferencias también en conmemoración de lo que viene siendo el Día del Criminólogo, también hablábamos de los sistemas penitenciarios, cómo nos sirvieron algunas formas de darle un buen tratamiento a las personas privadas de su libertad. En la prisión no nació para darle un tratamiento, nació para un castigo, para que fuera una figura de representación hacia la sociedad y que los actores del delito
se hicieran a un lado y ya no cometieran delitos, pero no ha surtido efecto, porque siguen cometiendo delitos, el fenómeno criminal sigue constante, varias modalidades y la criminalidad y el crimen organizado en México sigue creciendo en Latinoamérica y el día de hoy es un crimen organizado transnacional. Ya compete a varios países ponernos en acción, sobre todo hacer inteligencia contra inteligencia. Hemos lanzado un diplomado a nivel internacional de investigación criminal con especialidad de inteligencia contra inteligencia criminológica en conjunto y colaboración con Mundo Jurídico y Criminología en Acción. Por si les interesa, nos pueden mandar un WhatsApp al 55 29 88 52 72. Lo vamos a lanzar en el mes de febrero. Entonces tienes la oportunidad de realizar 3 pagos para poder liquidar este diplomado y vas a tener una duración de 6 meses. Ponentes nacionales e internacionales. Entonces, regresando al punto de lo que viene siendo esta parte, como bien les comento. Entonces, esa parte de las noticias mediáticas no impacta a los infractores de la ley, no impacta y siguen creciendo y siguen haciendo monopolios del sicariato y la cultura de la violencia se hace más normalizada en algunos estados y lugares del mundo. Entonces, no da resultado que penas más altas, más severas, vaya a frenar el comportamiento antisocial. Lo vemos con Estados Unidos, que la pena de muerte no sirve como un castigo ejemplar para que se disminuya la criminalidad o el fenómeno criminal. Al contrario, es una cuestión de que no velan por un buen tratamiento para las personas privadas de su libertad. Y en México, pues a nivel constitucional no existe la pena de muerte, ¿no? Esa es una cuestión de que por constitución, pues no lo existe. Entonces a eso se va a dedicar la penología, ¿no? Ese es el objeto de estudio. El método en penología, además del objeto de estudio, es necesario desarrollar un método, es decir, un camino, una forma adecuada, un procedimiento que nos lleva al conocimiento del objeto que deseamos estudiar. El método, y esto parece evidente, debe ser el método científico en general, que se va adaptando en lo particular de acuerdo a las modalidades de investigación. Método es el modelo a hacer un orden, una cosa, el procedimiento que se sigue en las ciencias para conocer su objeto y enseñarlo. Por esto se debe precisar el objeto, saber en qué nivel de interpretación estamos trabajando, conductual, individual o general, describir con claridad, ley de la primicia o de la descripción, y de ahí clasificar, elaborar tipologías para poder pasar a la explicación del fenómeno, la elaboración de hipótesis y finalmente la enumeración de leyes científicas que nos sirven para hacer las predicciones necesarias. Por ello, el método científico hoy en día es muy necesario, es de vital importancia en el sistema público hacer referencia a esta parte de lo que viene siendo el método científico. La criminología sabemos que es más subjetiva, pero también tiene su método, sus teorías y cuestiones científicas, las cuales le dan el aporte para poder estar evaluando y hacer dictámenes criminológicos o estudio clínico criminológico. Eso lo vemos más en el sistema penitenciario. Pero en lo que viene siendo en el sistema penal actual en México, se requiere que el perito, el experto, esté certificado y sobre todo que sepa de la metodología y las técnicas científicas que está usando para poder tener peso sus peritajes en las etapas de juicio. De hecho, terminando esta ponencia vamos a escuchar al licenciado Luis acerca de las etapas del juicio oral. Entonces va a estar muy interesante también la ponencia. Entonces, en esa cuestión, nosotros a través del método científico vamos a llegar sobre todo a lo más acertado, a la verdad histórica de los hechos, que es la criminalística más objetiva y más científica. Por eso la necesidad de todos estos espacios que hemos estado informando, reinformando y sobre todo haciéndoles hincapié a servidores públicos que se sigan capacitando, actualizando, profesionalizándose para que hagan mejor su trabajo cada día y sobre todo tengan mejores resultados para que a la hora de estar en un juicio y estar desahogando sus dictámenes, sus peritajes,
tengan una buena oratoria y sepan explicar, y sobre todo que a través del método científico se llega a una verdad histórica de los hechos y una asertividad y probabilidad científica. Igual la penología tiene su misma metodología para poder llegar a esa evaluación y a esos resultados. También parte de lo que viene siendo el estudio de la penología, recordemos que es la reacción social. Nos dice el libro y nos dice el doctor Luis Rodríguez Manzanera en su escrito que es la reacción social. Durante la primera parte mencionamos reiteradamente el objeto de estudio de la penología es la reacción social que se produce frente a conductas o individuos que son captados por la colectividad como peligrosos o dañosos. Aquí analizaremos que se entiende por reacción social formas básicas de ella deben tomarse en cuenta y que provoca la reacción, es decir, la desviación. Principiemos por la última, aclarando que solamente daremos una somera idea dejando el estudio de las diversas teorías de la desviación para mejor oportunidad. Recordemos parte de la criminología, el estudio hoy en día o en la línea de las conductas antisociales. Vamos a estudiar y vamos a ver que hay conductas desviadas, ¿no? Estos sujetos desviados, ¿no? ¿Y por qué son sujetos desviados? Porque van en una dirección diferente a la colectividad o lo que la norma social o la sociedad te dice que está bien y que está mal. Lo que el Estado te dice típicamente que está escrito y es malo para los demás o vela por el bien común. Estos tipos o sujetos desviados van en diferente dirección, ¿no? Entonces es parte también de temas de estudio de lo que viene siendo la penología. Entonces esta cuestión de lo que viene siendo la reacción social son estas conductas antisociales, conductas desviadas que van en contra o se salen de la dirección de lo que nos dicen que está bien y que está mal. Pero ahorita vamos a ilustrar un ejemplo muy claro de esto de la desviación, porque lo vamos a dividir en desviación positiva y desviación negativa. Por ello necesitamos nosotros ver esta parte de lo que es la reacción. Entonces, hay un punto medio en lo que viene siendo la desviación. Aquí en este libro, ustedes si lo llegan a tener o a conseguir, van a ver que hay un punto medio entre lo que es normal y lo que es desviación. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada en lo que viene siendo un punto neutral, en lo que es un punto medio hacia la desviación. Vamos a ilustrar esto con el terrorismo. Vamos a ilustrar esta parte. En otros países como Afganistán y todos esos países de aquel lado donde veneran un tipo de dios llamado Alá, o estos religiosos musulmanes que tienen un dios diferente a lo que tal vez en México hemos conocido como la Iglesia Católica o el cristianismo. Ellos en cierto modo tienen una ideología y tienen la Torá y tienen el Corán. Entonces son envueltos ideológicamente sobre una postura ideológica, política, social y religiosa y espiritual. Pero estos personajes militantes de estas religiones se ponen la camiseta y se ponen el amor de su Dios y de su movimiento. Entonces dicen los líderes: te vamos a llenar de explosivos y bombas, te vas a subir a un avión y vas a estallar en Estados Unidos o en otra potencia mundial, ¿no? Para ellos es una actividad positiva, están siendo vanagloriosos por su movimiento y es una cuestión positiva para ellos, pero para otros países, para otros lugares en los que estamos nosotros de este lado, en este continente, para nosotros es una desviación negativa, es algo negativo, perjudicial, y están catalogados a nivel mundial como terroristas, crímenes de lesa humanidad. Entonces ya se sale de esa cuestión, ¿no? de la desviación positiva.
se sale y ya es perjudicial y ya atenta contra el bien común, vulnera la paz social y mundial y sobre todo la desestabilidad de un país. Entonces ya no es una cuestión nada más meramente de sus fines o intereses, porque ya perjudica a los demás, ¿no? Entonces así es como vamos analizando la desviación, vamos analizando la reacción social. ¿Y cuál es la reacción social del país en que va a explotar la bomba o van a asesinar a miles de personas? Entonces, ¿cuál es la reacción que la sociedad, que los pueblos, otros países, pues lo vemos mal, empiezan entonces a ver que estos países o estos movimientos pues están mal, ¿no? Entonces, toda esta reacción social que ocasiona este tipo de actores, porque para nosotros o para algunos pueblos o países pueden ser delincuentes, pero para ellos son patriotas, son ciudadanos que dan la vida por su movimiento. Esa reacción que nos ocasiona a nosotros también va inmiscuida en esta cuestión de la penología, y ahí es donde lo vamos a estudiar nosotros. Sí, eso lo estamos magnificando en un delito de que viene siendo el terrorismo o crímenes de lesa humanidad, pero si lo minimizamos en una metodología inductiva, vamos a minimizarlo, y por decir, en México, la República Mexicana tiene estados y uno de esos estados es el Estado de México. El Estado de México tiene municipios como el municipio de Chalco. Entonces, ¿qué sucede en el municipio de Chalco? Ya la sociedad está cansada de los delincuentes, de las injusticias, de la corrupción, del crimen organizado, del fenómeno criminal. Entonces, si a ti te encuentran robando, violando, secuestrando en el municipio de Chalco, ¿cuál es la reacción que va a tener la sociedad hacia ti como delincuente? Pues te pegan, te amarran y te queman y hasta te linchan, ¿no? Vulgarmente le llamamos linchamiento, por eso surgen los linchamientos. Entonces el pueblo, la sociedad trata de imponer la venganza por su propia mano, que está mal, porque para eso hay un ordenamiento jurídico, está la autoridad pública, la milicia, están órganos encargados de procurar justicia, ¿no? De legislar, procurar, etcétera. Pero como se infiltró la corrupción, la impunidad en las altas esferas del gobierno, del Estado, del sistema, pues ellos hacen justicia por su propia mano, ¿no? Entonces se ha normalizado la violencia y ahí ya interviene otro concepto, otra definición, la cultura de la violencia, cómo normalizan la violencia en este municipio. Pero es ocasionado de la reacción que ocasiona el delito en ese lugar. Entonces todo eso lo va a ver la penología, ¿no? Sabemos que hablar de la penología también es hablar de sistemas penitenciarios, antes no se llamaba tratamiento, varias cuestiones que se les proyectó a personas privadas de libertad para que se reinsertaran a la sociedad, pero no daba efectivo. Y hablando así en general de esos sistemas penitenciarios, a algunos se les suministraba trabajo, a algunos se les quitaba aislamiento continuo 23 horas, en el cual nada más salían al patio a recrearse y a que les diera la luz del sol 1 hora y se regresaban a su celda. Otros se les implantaba así como de base la religión, o ten tu Biblia y arrepiéntete de esta cuestión que hiciste, ¿no? Y todo esto les ocasionaba una cuestión psicológica graves y daños irreparables, ¿no? Entonces no daba resultado, lo mismo que vemos hoy en día en una cárcel de Estados Unidos, donde nada más salen a la luz del sol 1 hora, regresan y están las 23 horas aislados, no hablan con nadie, están completamente en silencio. Pues es algo perjudicial, porque por naturaleza tenemos el instinto social, tenemos esta parte de la convivencia. Podrán decir, es que Adán, estás a favor o en contra de los actores del delito. No estoy a favor ni en contra, lo estudiamos científicamente, lo vemos que son personas que cometieron errores, sí, cometieron un error, pero pueden tener una oportunidad. Queremos en la reinserción social, pero el sistema no suministra el tratamiento adecuado. Hablando de criminología clínica, criminología penitenciaria, está muy, muy lejos, porque la prisión no nació desde ese origen. Entonces por ende pues no tiene esa finalidad, ese propósito, o la prisión, ¿no? Y para eso también la penología va a estudiar, va a analizar esta cuestión de lo que viene siendo las penas, la punición, ¿no?
va a estudiar estos temas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber lo que es más adecuado y mejor para los actores del delito, ¿no? Entre ellos, en estos temas de la penología, nosotros vamos a estudiar a profundidad también lo que viene siendo la prisión preventiva, la prisión privativa de libertad. Va a estudiar la pena de muerte, las penas pecuniarias. Va a estudiar a profundidad los sistemas progresivos y especiales, los sistemas penitenciarios en el mundo. Para eso también hoy en día en México sabemos que con las reformas se ha implantado en el nuevo Código de Procedimientos Penales esta cuestión de las medidas cautelares y las medidas de seguridad. Ya para ir dando conclusión, porque es muy extensa la penología, pero estamos tratando de resumir todo lo que engloba la penología para que te animes y estudies con nosotros un curso, un diplomado, un taller referente ya a profundidad y especializado en penología. Esta exposición es la introducción de penología y hacerle notar al público, a la sociedad, al sistema la importancia de la penología y sus finalidades de esta parte, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad y las medidas cautelares, ¿qué nos van a ayudar o qué aporte nos pueden dejar? Hablando de tratamiento para personas privadas de su libertad. Recordemos que a través de tratados internacionales, derechos humanos, observar reglas Mandela, reglas Beijing, y a nivel constitucional en México, vamos a ver que va a procurar el tratamiento para las personas privadas de su libertad y va a hablar del trabajo, la educación, ¿no? La salud, el deporte, ¿no? Medios de recreación. La problemática es el que se les deja a la persona privada de su libertad a libre albedrío. Entonces, las medidas de seguridad de las penas de seguridad van a llevarnos a velar y a ver realmente si esta persona que cometió este delito, después del estudio de todos los peritajes, de toda la investigación criminal, de toda la cuestión de las etapas de juicio oral, de entrada y la clasificación del criminólogo, qué tipo de pena se le puede ofrecer a esta persona, ¿no? Porque entran primodelincuentes que por primera vez son actores del delito y salen y regresan, pero ya salen siendo reincidentes específicos, reincidentes habituales, regresan siendo delincuentes profesionales, y es donde se logró el hacinamiento y la sobrepoblación. Entonces las medidas de seguridad, las medidas cautelares nos van a ayudar a tratar de disminuir esta cuestión de ese cúmulo de exagerado de personas en prisión, ¿no? No digo que no deben de estar en prisión, sino que se les debe de otorgar otro tipo de sanción. Y para eso, medidas cautelares, medidas de seguridad, nos van a dar algunas opciones. Recordemos que no muchos años a la fecha en México, pues ya algunos actores del delito traen brazalete y otras medidas de seguridad o medidas cautelares que se puede lograr, ¿no? Que cumplan su pena en el domicilio, ir a firmar constantemente, etcétera, para poder reducir esta parte del hacinamiento y la sobrepoblación. Y así no logremos que los primodelincuentes al ingresar se vuelvan profesionales en el delito y al salir pues tenga esa reacción también él, porque también tiene la reacción hacia la sociedad, hacia el Estado, el mundo laboral y económico, esa venganza, ese odio, ese resentimiento por estar ahí adentro, sale y va con más fuerza. Al igual el Estado, la sociedad, no debemos de tener esa venganza contra ellos, ¿no? Esa venganza de decir, como el ejemplo que ponía, ¿no? De linchar a las personas. Por eso hay una cuestión tipificada en un código penal, en la Constitución, para que se haga justicia. Es muy interesante la penología y no terminaríamos de hablar. He tratado de hacer una síntesis breve de todo este tema, porque la realidad es muy importante y sobre todo es parte de las ciencias criminológicas. Entonces recuerden el libro de Luis Rodríguez Manzanera, escritor,
y doctor y catedrático en México, uno de los mejores criminólogos. Penología, editorial Porrúa, Argentina, México, se lo recomiendo. Y sobre todo seguiremos investigando, seguiremos sondeando sobre estos temas tan fascinantes. Es que nosotros nos profundizamos y nos apasiona la docencia, es nuestro talento, es nuestro don, esta parte de la oratoria, y sobre todo amamos esta carrera. Decía el doctor Benigno Di Tullio, una ciencia de la generosidad, viene en el libro de criminología, editorial Porrúa, igual del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Hablo mucho de él porque nos hemos profundizado en sus libros. Tenemos otros autores, leemos otros autores contemporáneos y nos hemos profundizado: criminología moderna, criminología crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se lo recomiendo. Llegamos al final de esta ponencia de penología. Espero haya sido de mucho provecho, y sobre todo lo que quiero dejar son las bases para que sigan investigando. Somos investigadores de tiempo completo. Recuerden, este trabajo no va a terminar. Lo que estemos haciendo el día de hoy va a tener resultados a largo plazo. Ahorita que estamos en la parte ya de dar docencia a nivel presencial en universidades en México, en el Estado de México, estamos tratando de inyectar ese pensamiento y sobre todo la esencia de la criminología, ¿no? Esta esencia que yo en lo particular muy propio, yo le llamo que es un legado para la humanidad, esta parte de la criminología, y depende de nosotros hasta dónde queremos llegar. No me digas que no hay trabajo en México para el criminólogo, no me digas que no hay nada que hacer, hay mucho trabajo en puerta y sobre todo mucho que hacer. Mándanos un mensaje al 55 29 88 52 72. También damos cursos prepedéuticos de capacitación, también de vocación. Entonces tenemos un repertorio muy extenso. Recuerda, estamos conmemorando el Día del Criminólogo. En México se conmemora el día 16 de noviembre. Es la segunda exposición de este simposio nacional e internacional en conmemoración del Día del Criminólogo, en conmemoración del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Al inicio de este simposio hicimos una reseña de la participación y el legado de lo que viene siendo, en paz descanse, del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Seguiremos con dos ponencias más el día de hoy y una el día de mañana con la doctora Natalia de Argentina, invitada de honor para nosotros en Criminología en Acción. Entonces no te lo pierdas. Todos estos temas son de ciencias criminológicas, enciclopedia de las ciencias penales y ciencias forenses. Recuerda, mi nombre es Adán Herrera. Voy a dar por terminado en el canal de TikTok de Criminología en Acción. Saludos, estamos a la orden. Estate pendiente en el canal de YouTube para las siguientes exposiciones y todo lo que estamos compartiendo. Tenemos podcasts de seguridad nacional, política criminológica, criminología clínica. Próximamente vamos a sacar el capítulo 1 de criminología clínica. Entonces vamos a estar ahí a la orden para lo que necesiten. Y sobre todo recuerda, tenemos cursos, diplomados, talleres, seminarios, ponencias de todos estos contenidos. Nuestro lema central es la prevención de ante todo. Recuerda, somos Criminología en Acción. Saludos y gracias a todos los que nos siguieron por plataforma de TikTok. Saludos y nos vemos.